De vuelta con Cerrando la Noche y como ya costumbre en el programa, para esta parte del mismo vamos a darle paso a nuestros invitados. Y hoy tendremos un invitado muy especial a propósito de un tema que está desde hace tiempo gravitando en la sociedad dominicana y que nosotros como hombres jugamos también un rol fundamental. Y hoy vamos a conversar con Carlos Campillo Chalas, quien nos va a hablar de las políticas públicas de la masculinidad para prevenir, lógicamente, la violencia basada en género en República Dominicana. Vamos a darle las buenas noches a Carlos, quien también ejerce sus funciones en el Ministerio de la Mujer. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por invitarme a ese espacio. Por aquí estamos. Muy bien, Carlos. Eh, Políticas públicas de la masculinidad, sobre todo vinculada para prevenir la violencia basada en género. ¿Cómo traducir esto a un español ligero, sencillo, para que la gente nos entienda? Bueno, básicamente estamos hablando de las acciones, los planes, los programas que se llevan a través de los gobiernos o de las instituciones o de las entidades que tienen capacidad de transformación social o de impacto social, que básicamente que realizan acciones para prevenir las violencias, pero tomando dentro del enfoque de prevención de violencia el trabajo con varones y el trabajo de la masculinidad como una perspectiva para prevenir la violencia, teniendo en cuenta la relación existente, cultural existente, que existe entre la masculinidad y la violencia en nuestras sociedades. Muy bien. Entonces, el rol del hombre dentro de esta situación. Sabemos que hay un conjunto de factores que influyen en el tema de la violencia basada en género. Uno de ellos tiene que ver, lógicamente, con la cultura y la educación, ¿eh? Que provoca a veces esta anticonducta que promueven valores equivocados. Entonces, ¿cómo lograr revertir esta situación, Carlos? Bueno, yo pienso, como dice la antropóloga Rita Segato, que hay que desarrollar contrapedagogía de la crueldad. Hay que tener en cuenta que nosotros los hombres, los varones, hemos sido socializados en una cultura que nos educa a ejercer la violencia y a ejercer la violencia como parte de nuestra propia identidad, en una cultura que normaliza la violencia. Y creo que es muy importante que desde los espacios, de las academias, de las políticas públicas, desde los diferentes espacios de acción, se construyan otras formas de aprendizajes, que se interioricen otras formas de masculinidades posibles, donde los hombres podamos ver y podamos construir otras identidades que no tengan base en la violencia, teniendo en cuenta toda la educación y toda la cultura machista en la que se ejerce y en la que se promueve que nosotros los varones utilicemos la violencia como algo propio de nuestra cultura o como algo propio de ser hombres. Y entender que la violencia es una cuestión de debilidad y que expresar emociones y que expresar, entre comillas, debilidad es parte de la humanidad, pero expresar violencia no lo es. O sea, estamos en una sociedad que el machismo impacta la vida, atraviesa la vida de nosotros los hombres desde el momento en que nacemos. O sea, desde el momento de la crianza que tenemos, desde los juegos sexualizados que tenemos, desde la pistola cuando somos pequeños, desde cuando nos dicen que no podemos llorar, que los varones no lloramos, de cuando somos pequeños, que debemos de golpear, que debemos de aprender, que si nos golpean debemos golpear a otros.
Muchas veces la masculinidad se convierte inclusive hasta un factor de riesgo hacia nuestra vida, porque muchas veces ser hombre no significa no solamente ser hombre, sino demostrar ser hombre. Y demostrar ser hombre significa inclusive poner en riesgo nuestra vida y ser siempre fuertes, entre comillas, aunque esa fuerza se traduzca que en América Latina los hombres vivamos 5 años menos en promedio que las mujeres, porque esa fuerza hace que no nos guste ir a los médicos, o que consideremos que resolver los conflictos a través de los puños, o considerarnos que las otras personas son nuestra propiedad y que nosotros consideramos que es lo mejor para las otras personas. Y yo creo que lo fundamental es desarrollar esas contrapedagogías de la crueldad. Tú estás diciendo con esto, Carlos, que hay que hacer más énfasis en lo que es la educación infantil, en lo que es los primeros años educativo de un niño o de una niña, para inculcarle estos valores y evitar esta cultura machista y sobre todo lo que tú acabas de señalar, de que el hombre es una máquina, no llora, no siente, es una máquina de batallas, si tiene que pelear, pues pelea, dirime los conflictos, entonces, tú entiendes que hay que enfatizar más en esa primera etapa del niño o la niña de los 0 a 10 años. Yo creo que hay que trabajar con nosotros en todas las etapas. Hay que trabajar con lo que se conoce como los espacios de socialización. Lógicamente, la escuela y la familia es un espacio importante de construcción de la identidad, de nuestra identidad, pero hay múltiples. Yo creo que también la cultura, los medios de comunicación, las instituciones, las organizaciones, las estructuras de poder también reflejan mucho, influyen también en nuestra identidad. Hay que trabajar con la primera infancia, hay que construir una educación construida en la igualdad y en la equidad. Hay que tener una educación que tenga una perspectiva de educación sexual integral. No la tenemos en República Dominicana. No tenemos una perspectiva de igualdad de género en la educación. Eso es un gran reto. O sea, yo creo que la educación, uno de los grandes retos de la educación es enseñarnos que tanto varones como mujeres podemos hacer la misma cosa, podemos disfrutar de los mismos derechos. Hay que enseñar a nosotros los varones que los conflictos no se resuelven con los puños, y hay que enseñarle también a las niñas que ellas pueden hacer todo lo que ellas quieran hacer en la vida. Que muchas veces si nos ponemos a pensar cuáles son los prototipos de mujeres o los prototipos de hombres, a nosotros nos enseñan que tenemos que ser como Superman, y a las niñas que tienen que ser princesas, que hay que rescatarlas. Y eso es parte también de la cultura. Yo creo que hay que cambiar el chip, pero también creo que tenemos que trabajar con los hombres en todos los espacios. Tenemos que trabajarnos. Y yo creo que lo principal, por ejemplo, nosotros que somos hombres adultos, es aprender a romper con las redes de complicidad machista. Muchas veces, aunque no seamos machistas, pero con la omisión, muchas veces tenemos un compañero que tiene un amigo que es violento, agrede a su pareja, o tiene situaciones de machismo extremo y no nos atrevemos a comentar. O lo que hacemos totalmente lo contrario, lo apoyamos, aunque no tengamos esas prácticas. Yo creo que nosotros hombres tenemos que aprender a ser un poco incómodos y tenemos que aprender a interpelar a nuestros pares. Y tenemos también que comenzar a normalizar, porque el tema del activismo no es estar con una pancarta frente al Congreso. Yo creo que también el tema del activismo en nuestras vidas prácticas. Yo creo que también interpelando a otros compañeros, normalizando ciertas prácticas, normalizando cuestiones como, bueno, yo puedo orinar sentado. ¿Cómo va así? ¿Los hombres no orinan sentados? Bueno, orinar sentado te ayuda a cuidar de tu próstata, y cuidar de nuestro cuerpo es una responsabilidad nuestra, y también es una cuestión de hombres. O como, bueno, yo puedo hacer la labor del hogar. No considerar que la labor del hogar y el trabajo del hogar no es una ayuda, sino parte de mi responsabilidad. Y aunque haga trabajo de doméstico y de cuidados, socializarlo y sentirme orgulloso de que hago ese tipo de trabajos. Esas son prácticas de activismo que son importantes y que interpelan y que ayudan a construir, y que son también de esas prácticas que construyen otras pedagogías. Carlos, cuando uno interactúa con personas como tú, como otros u otra, una feminista, parece ser que en términos de diagnóstico
hemos avanzado muchísimo de las causales que genera todo este tipo de violencia basada en género en República Dominicana y el mundo, digámoslo así. Pero cuando llega el momento de traducir todo esto en instrumentos de políticas públicas, como que tenemos un gran déficit. No solo para implementar los acuerdos multinacionales que en los espacios de tal naturaleza aprobamos, sino también para lograr encauzar desde nuestra perspectiva las políticas adecuadas. Yo te pregunto, dentro de toda esta situación, ¿qué rol juega el Estado dominicano para lograr que esto disminuya? ¿Qué rol juega no solamente el Ministerio de la Mujer? ¿Qué rol juega el Ministerio de Educación? ¿Qué rol juegan los medios de comunicación? ¿Qué rol juegan los contenidos? Y, lógicamente, la publicidad que muchas empresas ponen al servicio de la gente a través de los medios que uno entiende como que hay cosas que debieran corregirse, Carlos. Bueno, el rol, si cuando hablamos de las políticas públicas, lamentablemente no podemos decir que la situación está bien. Creo que han habido logros, pero esos logros no han sido suficientes. Creo que hay muchos retos. Por mucho tiempo, el gobierno dominicano le dio la espalda, no escuchó la demanda de las organizaciones, ni de las organizaciones feministas, ni de las organizaciones de derechos humanos, ni de los activistas. Y yo creo que el Estado tiene que trabajar mano a mano con las organizaciones que trabajan en todo el país. Y yo creo que es parte fundamental como ese espacio como de comunicación y de diálogo. Yo creo que ahora están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, actualmente se está haciendo el Plan Nacional contra la Violencia de Género y ese plan está siendo elaborado por el Ministerio de la Mujer en compañía con las organizaciones de sociedad civil, incluyendo algunas organizaciones que han sido históricamente invisibilizadas y que nunca han sido tomadas en cuenta, y eso es un gran avance. Creo que nos falta mucho por hacer. Carlos, antes que siga, me hablaste de ese plan, me mencionaste el Ministerio de la Mujer, como es lógico, organizaciones sociales, que algunos llaman de la sociedad civil, pero no escuché que mencionaste el Ministerio de Educación, que juega un rol importante. Fundamental, fundamental. El Ministerio de la Mujer en realidad es la institución rectora de las políticas de igualdad. Pero tenemos que tener en cuenta que ha habido una gran debilidad en el tema. Solamente tenemos que analizar el presupuesto general de la República y vamos a encontrar que el Ministerio de la Mujer tiene menos presupuesto que instituciones que, si nos preguntamos, bueno, ¿qué hacen? O cuál es su rol y cuál es su función. No voy a mencionar el nombre porque todas las instituciones tienen su función. Sabemos que hay tres ministerios que son cenicientas: Mujer, Trabajo y Juventud. Exacto. El Ministerio de la Mujer tiene un rol fundamental porque el rol fundamental es garantizar de que todas las instituciones públicas tengan esa perspectiva de igualdad y de equidad. Y yo creo que el Ministerio de la Mujer tenga poco presupuesto no es algo de que porque sí. Es una respuesta de una cultura patriarcal, de una cultura machista que considera para qué vamos a darle presupuesto al tema de igualdad de género. El tema de igualdad de género tiene que ser uno más de la agenda, uno más para mencionarlo en los discursos políticos. Yo creo que ahora se está haciendo un esfuerzo muy importante. Yo creo que ahora es muy positivo, por lo menos que el presidente haya visitado la Casa de las Hermanas Mirabal el 25 de noviembre y que haya hecho una reunión de Estado sobre el tema de la no violencia. Habla dentro de sus primeros 100 días, habla sobre el tema de la prioridad en el tema de la violencia de género y es algo positivo. Lamentablemente, si analizamos, el Ministerio de la Mujer ha cumplido su función, ha hecho, pero con el poquísimo presupuesto que tiene,
ha hecho demasiado con el poco presupuesto y con la poca importancia que se le ha dado. Tenemos que recordar que en la pasada gestión, el ex procurador general de la República tenía un proceso para desmantelar el Ministerio de la Mujer, para que las acciones que le establecía la ley, como la prevención de la violencia hacia las mujeres, la Procuraduría quería establecer las políticas de prevención que deberían de ser, si lógicamente, si las políticas públicas que tienen como objetivo prevenir la violencia hacia las mujeres y garantizar los derechos humanos de las mujeres, deben de ser desarrolladas por las mujeres y organizaciones que tengan perspectiva de las mujeres completamente, porque si analizamos el rol que tuvo la Procuraduría hasta hace poquísimo, y la falta de tacto con los casos de violencia, solamente tenemos que analizar los casos de feminicidio y los casos terribles como el caso de Anibel González, una abogada que fue asesinada prácticamente por su expareja, que estaba en la cárcel y salió sin ningún tipo de explicación. Entonces, yo creo que lo fundamental es fortalecer al Ministerio de la Mujer, brindarle más recursos técnicos, brindarle más recursos económicos y que el Ministerio de la Mujer como órgano articulador permita, por ejemplo, que todas las instituciones del Estado tengan una perspectiva de igualdad y equidad, y entre ellas el Ministerio de Educación. Es fundamental que el Ministerio de la Mujer, que el Ministerio de Educación, por ejemplo, trató en la gestión pasada de establecer una ordenanza para establecer la igualdad de género en el currículo educativo, y hubieron sectores de los sectores ultraconservadores que comenzaron de una vez trajeron a una persona de tercera categoría de Argentina con muchísimos cuestionamientos, le pagaron el pasaje, lo llevaron a todas las emisoras de radio, organizaron marchas, comenzaron a hablar que a los niños lo iban a vestir de niñas y que las niñas lo iban a vestir de niños. Comenzaron a tejer una cuestión que parece de la Edad Media. Es una cuestión terrible porque muchas veces a nosotros los dominicanos nos encanta Nueva York, nos encanta Europa, nos encanta, vivimos admirando el primer mundo, pero nos olvidamos de las políticas sociales, nos olvidamos de los derechos humanos, solamente vemos el factor económico. Pero ese factor económico tiene una base en la igualdad y la equidad. En las sociedades donde no hay igualdad y equidad de género, no hay desarrollo sostenible. Y donde no hay desarrollo sostenible, no hay desarrollo humano y no hay una sociedad que pueda prosperar. Entonces, estos sectores o ultraconservadores impidieron ni siquiera que se estableciera una ordenanza que tuviera una perspectiva, que le enseñaran, por ejemplo, a los niños qué es la violencia hacia las mujeres, qué es la violencia de género, identificar los tipos de violencias, enseñarle a los niños y a las niñas, por ejemplo, métodos anticonceptivos, en uno de los países que tiene mayor cantidad de embarazos en adolescentes del mundo, y embarazo de niñas, y uno de los países con mayor cantidad de matrimonio infantil, en una cultura que normaliza el matrimonio infantil y que normaliza en nosotros los hombres conductas como que debemos llevar a las menores, porque las menores son las que no tienen que gustar. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esos imaginarios? ¿Cómo vamos a erradicar el matrimonio infantil? ¿Cómo vamos a erradicar, por ejemplo, la violencia basada en género? ¿Cómo vamos a erradicar los matrimonios, los embarazos en niñas y adolescentes? Es a través de la igualdad de género. No hay otra. Y lógicamente tiene que ser un acompañamiento. Debe ser impulsado por el Estado, pero no solamente por el Estado. En muchos países desarrollados, el sector privado, las academias, también tienen un proceso también muy importante en el tema también de implementación de estas políticas. Bien. Carlos, con tu permiso, vamos a ir a una pequeña pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación con Carlos Campillo. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el señor Carlos Campillo, quien es funcionario del Ministerio de la Mujer. Con él estamos hablando sobre estos temas de violencia de género, igualdad. Pero hay un tema, Carlos, dándole continuidad a la pregunta que te formuló mi compañero Junior y otra pregunta que te voy a formular. El día pasado tuvimos con nosotros a la feminista Susi Pola, quien felicitó al presidente de la República
por pues 3 nuevas casas de acogida. Estas casas juegan, yo sé que juegan un papel fundamental en lo que es la conservación de la vida de esas mujeres que son maltratadas, que son vejadas por su pareja o expareja, y que muchas de ellas cuando van a estas casas de acogida, pues logran salvar sus vidas, porque de lo contrario el destino que le queda es morir. ¿Cómo ven ustedes esto y si tienen planes de seguir creciendo y llevando estas casas de acogida a toda la geografía nacional? Una de las cosas más interesantes, que yo creo que es algo histórico, es que este gobierno es uno de los, quizás es el primer gobierno en la historia de nuestro país que dentro de sus prioridades tiene el tema de la prevención de violencia y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Dentro de los planes se encuentra la construcción de 12 nuevas casas de acogidas. Yo no sé si ustedes saben, pero en este país hay más refugiadas y refugiados por violencia de género que por cualquier catástrofe natural. Cada año más de 6,000 personas toman refugio en las casas del Ministerio de la Mujer. Una de las cosas 100,000 personas, Carlos. una de las 100,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6. Aquí se interponen cada año 98,000 denuncias de violencia hacia las mujeres, de las que solamente un 3% se llegan a judicializar. Cada mes, cada año se reciben miles de llamadas de denuncia, por ejemplo, a través de la línea asterisco 212 del Ministerio de la Mujer. Y una de las cosas también interesantes que tiene, por ejemplo, establecido el nuevo gobierno es, por ejemplo, el tema de la reparación económica de las mujeres víctimas de violencia. Hay muchos países, como en el caso de España, que las mujeres que son víctimas de violencia de género, como ustedes saben, mujeres que tienen que tomar refugio, que viven una situación de violencia, tienen que dejar el trabajo, tienen que dejar muchas veces su vida. Y el gobierno, como una garantía de resarcir esos daños de violación de derechos humanos, va a resarcir económicamente a esas mujeres que están sufriendo situaciones de violencia. Y yo creo que una de las cosas más simbólicas que se ha hecho también es, por ejemplo, el posicionamiento del gobierno dominicano en el tema, por ejemplo, de la erradicación del matrimonio infantil, que es una de las formas de violencia más terribles y que todavía se encuentran perpetuándose en nuestro país. Y también la perspectiva. Una de las cosas más simbólicas yo creo que fue ver al presidente Luis Abinader un 25 de noviembre en la casa de las hermanas Mirabal y resarciendo el daño que hizo el Estado dominicano, el Estado patriarcal dominicano trujillista, de no darle ese quantum a Minerva Mirabal y de otorgarle, aunque sea después de muerte, y dignificar la figura de las mariposas, las hermanas Mirabal y del presidente estar ahí. Yo creo que fue un hecho simbólico, para la vida de las mujeres. Yo creo que es algo que ha hecho historia en nuestro país y que va a marcar un referente político. Porque el tema de la violencia hacia la mujer no es un tema más. Estamos hablando de la principal problemática de violación de derechos humanos en República Dominicana y en el mundo. Estamos hablando que el 58% de los homicidios de mujeres, de los asesinatos de mujeres, ocurren en sus hogares y en manos de sus parejas o exparejas. Entonces, lo que significa que el lugar que debería ser el refugio seguro de cualquier ser humano, que es el hogar, que es la familia, muchas veces se vuelve el lugar más peligroso. Entonces, yo creo que algo que está haciendo historia y algo completamente positivo y por lo cual hay que felicitar al presidente. Ha dado datos interesantes, Carlos. Tú has dado cifras muy importantes que yo creo que como periodista, como sociedad, tienen que llamarnos a reflexión. Decir que el 58% de las mujeres que pierden su vida lo están haciendo desde sus hogares, lo hacen dentro de sus hogares, a mano de sus parejas o exparejas, es algo gravísimo. Y tú decir también que estamos hablando que más de 6,000 mujeres cada año van a una casa de refugio o buscan un lugar de acogida para salvar su vida por temor a que su pareja o expareja las mate. Yo creo que tú estás dando datos interesantísimos, de verdad, espeluznante. Entonces, en todo esto, Carlos, ya para concluir la entrevista contigo, ¿tú crees
que este gobierno pudiera ser la palanca para cambiar un poco esa política de equidad de género y esa ausencia que han tenido los gobiernos del pasado en torno a la mujer, a defenderla, a reivindicarla? ¿Tú crees que esto pudiera ser un inicio para un cambio en ese tipo de conducta? Yo creo que quizás este gobierno va a ser una palanca para el inicio quizás de un proceso de transformación de la perspectiva de las políticas. Yo creo que es un gobierno que está escuchando más las voces de las mujeres y escuchar las voces de las mujeres para nosotros los hombres, una sociedad que nos enseña a nosotros los varones no a escucharlas, es algo muy importante. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente esa forma de violencia física, que son las más visibles, sino todas esas otras formas de violencia simbólica, estructurales, culturales, que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y no solamente las mujeres, todas las personas que no cumplen con ese perfil que quiere el sistema patriarcal. Entonces, es algo que tenemos que profundizar y lo veo positivo. Creo que es el comienzo de una apertura importante en un país como República Dominicana, que es el quinto país de América Latina y uno de los países del mundo con mayores niveles de feminicidio. Tenemos que cuestionarnos y tenemos que reflexionar sobre eso. Estamos hablando que aquí mueren casi 200 mujeres al año en manos de sus parejas y parejas, porque esos son los feminicidios que se contabilizan, los llamados feminicidios íntimos. Después las otras formas de feminicidio no están dentro del sistema estadístico dominicano, aunque son feminicidios, pero eso nos dice mucho el nivel de violencia en que nos encontramos, y eso también nos hace cuestionar también la masculinidad, porque ¿por qué hace que los hombres ejerzan este tipo de violencia? ¿Qué imaginario, qué creencia hace que se perpetúen ese tipo de creencias? Y entonces es un llamado también a transformar la masculinidad, esa masculinidad que ha sido construida por el patriarcado, que ha sido construido por el militarismo, que ha sido construido por el trujillismo, que ha sido construido por el autoritarismo, por el colonialismo, y que todavía se encuentra impregnado en nosotros, ese pequeño Trujillo que vive adentro de nosotros. Entonces yo creo que es un proceso también de reflexión, es un proceso también de llamado también de nosotros los hombres, que comencemos a pensar, a repensar también nuestra masculinidad hacia otra forma de masculinidad no violentas. Carlos, regálanos 2 minutos ya, porque eso ya terminamos la entrevista, ya el tiempo se está agotando. 2 minutos. ¿Qué pasa esto en la clase alta de la sociedad? ¿Qué pasa con las mujeres que a veces tienen que mantener el estatus y que reciben maltrato de sus parejas por un asunto de negocio, por conveniencia? Porque a veces eso no se refleja, no se habla, no se dice. Y tal vez tú tienes alguna cifra o conoces algunos detalles de qué pasa con la violencia hacia la mujer ya en las altas esferas de poder y económico del país. La violencia no se habla en ningún extracto, ni en la alta, ni en la baja, ni en la media. Estamos en una cultura que normaliza la violencia y eso es un tema que no se habla porque tenemos una cultura que los pleitos de marido y mujer nadie se habla. En los sectores altos, los sectores con más educación, ocurren también las mismas formas de violencia, quizá con otra forma de patrones, pero también ocurren feminicidios terribles. Siempre tenemos que recordar uno de los peores feminicidios de la historia de nuestro país fue no se recordarán de un funcionario de la época de Balaguer que asesinó a su expareja en un hotel de la ciudad. Perfecto, claro que sí. Y ser un hombre educado. Sí. Y cuando vemos en el periódico 2 hombres que se matan por un parqueo, en Naco, educado, un arquitecto y un ingeniero, también eso nos hace cuestionar también el tema del machismo interiorizado. Yo creo que las prácticas continúan ahí y el machismo y la violencia está en todas las esferas. Es un mito, hay un mito considerar, bueno, que la violencia es sobre los estatus de las personas pobres, vulnerabilizadas, con menos educación. No existe un perfil, por ejemplo, de hombre agresor. El perfil de hombre agresor es cualquier hombre socializado en un sistema patriarcal. Carlos, vamos a agradecerte de verdad que hayas estado con nosotros, participar en Cerrando la Noche, darnos todas estas estadísticas, detalles sobre lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer y sobre todo socializar con nosotros y la audiencia este tema de políticas públicas basadas en la violencia y de equidad de género,
Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente estamos a sus órdenes. Si conocen algún caso de violencia, es importante denunciar y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Señores, agradecerle a Carlos, gracias a ustedes como siempre por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.